8:04 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor Javier Palacios, jurista constitucionalista. Lo hemos invitado para hablar sobre el juicio político en marcha en la Asamblea Nacional contra el presidente del Consejo de la Judicatura. Cierto es que día a día salen presuntas irregularidades que, por cierto, hay que estar claro, el motivo del juicio político está planteado, está en desarrollo, y esto que sigue saliendo quizás no sea motivo del juicio político, pero sí de alguna manera enreda la situación aún más de la continuidad del presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Mario Godoy. ¿Qué piensa el doctor Javier Palacios sobre este juicio político que va a ser complicado? Y ha habido pronunciamientos, por un lado, de quienes llevan al juicio político la Revolución Ciudadana, que por cierto están en su legítimo derecho de instaurar la fiscalización, aun cuando moralmente ellos liberaron de culpa nada menos que al anterior presidente del Consejo de la Judicatura, Vilman Terán, que tiene tres sentencias en 3 casos, y hay otras investigaciones y está en la cárcel. ¿Cómo ve este juicio y el timing político en la Asamblea para iniciar la fiscalización? Muy buenos días, Miguel. Siempre es un gusto compartir con usted. Bueno, yo en el tema del juicio político del doctor Godoy, lo más sensato primero es que avance lo más pronto posible y que le pidan todas las cuentas y las pruebas de cargo y de descargo que se deban exponer. Creo yo que la situación política del doctor Godoy es complicada, y es complicada por una razón, ¿no? La función judicial, yo creo que ante la duda de transparencia o ante la duda de interferencia, desde lo político, desde luego, creo yo que lo más sensato es dar un paso al costado y permitir que la institución avance, no aferrarse a un cargo. Y creo que eso es lo que debe ponderar hoy la función judicial y quienes lo integran, sobre todo el órgano de administración y gobierno, que es el Consejo de la Judicatura. Lamentablemente los hechos que han convocado al juicio político del doctor Godoy son graves, ¿no? Es grave el querer interferir, no él directamente, desde luego, porque los audios lo que revelarían es que presuntamente fue el director provincial de Pichincha que ingresa en la administración del doctor Godoy, si bien es nombrado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, ingresa cuando el doctor Godoy ingresa a la Judicatura. Entonces, creo que esos son elementos que al menos ponen en un conflicto a la administración de justicia, a la administración del Consejo de la Judicatura, y que quizás lo más sensato era que el doctor Godoy pueda salir y continuar en su defensa del juicio político tranquilo, obviamente demostrando lo que él crea que es pertinente. Y esto sin perjuicio, Miguel, del avance de la investigación penal, ¿no? Que debe avanzar, porque una cosa es la responsabilidad ahora de índole político, que tiene que ver sobre todo con la transparencia de quienes están conformando este órgano de gobierno de la función judicial, pero lo otro es ya la responsabilidad penal, en la que el doctor Godoy puede o no puede tener responsabilidad, o es el doctor Gaibor el que tiene responsabilidad, o hay otros terceros que no están siendo hoy nombrados y que se irá develando en el curso de la investigación, pero es muy importante que la investigación continúe. Y es importante en el juicio político la investigación penal. La investigación penal, sí. Las dos cosas. Pero es importante en el juicio político, Miguel, y aquí empato con usted decía de la Revolución Ciudadana. Sí, cualquier legislador y cualquier bancada está en el legítimo derecho de presentar un pedido de fiscalización, como es el juicio político. Pero hay que hacer un juicio político, primero, transparente y técnico. No utilizar este juicio político para lavarse la cara de cuando le salvaron al señor Vilman Terán, ¿no? Porque hay que poner las cosas claras. O sea, la Revolución Ciudadana le salvó al señor Vilman Terán, y le salvó porque el señor Vilman Terán tenía, luego él lo reveló, y el cooperador eficaz también en su momento, el doctor Muñoz, también lo reveló, y es que el doctor Terán tenía un vínculo claro con la Revolución Ciudadana, a tal punto de que se había reunido, o él dice haberse reunido, corroborado por el doctor Muñoz, con el expresidente Rafael Correa en Brasil. Entonces,
cuidado y queremos ahora decir que estamos luchando contra la falta de imparcialidad en la justicia o que se quieran tomar la justicia. No, por el contrario, el correísmo en su momento más bien quiso salvarle a quien metió las manos en la justicia y a quien metió al narco en la justicia, porque claro, ahora le están tildando al doctor Godoy de estar vinculado supuestamente al narcotráfico, y si es así es absolutamente repudiable y grave, porque los hechos que se conocen son graves, pero eso no implica que la actuación de la Revolución Ciudadana hace pocos meses atrás no implicó salvarle a quien metió al narco en la justicia y sentenciado, porque en el uno está en investigación, el otro está ya sentenciado. Ahora, las dos cosas que usted bien ha explicado, doctor Javier Palacios: el juicio político en la Asamblea Nacional que está en desarrollo en la Comisión de Fiscalización, y el otro, el juicio penal. Aquí, donde usted está sentado, le consultamos al fiscal encargado, al doctor Alarcón, por qué no se había iniciado, y pusimos como ejemplo lo que hizo la fiscal general anterior, Diana Salazar, que actuó inmediatamente, allanó los domicilios de Vilma Terán y de otros, y luego terminó procesado, sentenciado en la cárcel. Él dijo que quizás en otra instancia se estaba investigando, pero posteriormente ya se inició. No debiera, con la misma vara a medir, no debiera haber una acción mucho más diligente en lo penal. Volveremos a hablar de lo político, más diligente contra estas autoridades que se les acusa de presuntas irregularidades. Totalmente, Miguel. O sea, la fiscalía, primero yo creo que tiene que tener un actuar oportuno, ¿no? Porque el allanamiento no es para la foto ni es para que se publique en Twitter. Si bien eso es un ejercicio de publicidad, el allanamiento lo que busca es preservar la evidencia del cometimiento de un posible delito. Investigar. Y ahora me parece que en este caso era sustancial que se practique en allanamiento y cualquier otra técnica investigativa, por una razón. El caso nace a través de una columna de opinión que escribe el doctor Felipe Rodríguez. Felipe hace o revela lo que estaría pasando, anuncia que hay audios de grabaciones, y luego estos audios al juez Serrano. Luego estos audios en efecto salen a la palestra pública. Nadie ha desmentido el contenido de los audios hasta el día de hoy. Pero claro, lo que pasa es que la persona que tiene una interacción con el juez Serrano renunció porque no le removieron. Y claro, ya no sabemos si está en el país, no está en el país, claro, si está o no está colaborando con la investigación penal. Y ahí era muy importante allanar, quitar teléfonos, la evidencia que puede existir en las oficinas del Consejo de la Judicatura, en el domicilio del doctor, para básicamente recabar indicios que le permitan a la Fiscalía esclarecer quiénes son los responsables. Pero hubiera sido muy necesario. Ahorita, por ejemplo, realizar un allanamiento, a mí me parece que ya es ciertamente inoportuno. Ha pasado bastante tiempo desde que ocurrieron los hechos, en lo que es absolutamente probable esconder las pruebas. Desde luego, si es que hay, se puede esconder. ¿Y por qué era importante, además del allanamiento, sobre todo a quien está en la interlocución con el doctor Serrano, o quien dice estar en la interlocución con el doctor Serrano? Porque en el audio lo que se escucha es que él le dice más de una vez: yo solo soy un mensajero, yo le estoy trayendo un mensaje. Bueno, lo importante aquí es conocer de quién era el mensajero, a quién era el que quería beneficiar a esta persona vinculada con el narcotráfico en este proceso penal. Pero la Fiscalía no puede dejar dormir esta investigación, el sueño de los justos. Y tiene que ser más diligente. Yo lo escuché en la entrevista al fiscal general, y él lo que señalaba es que no está en competencia de él porque no está investigando la unidad de fuero. Bueno, si es así, qué importante. ¿Y por qué Diana Salazar sí lo hizo como fiscal general? Claro, a ver, lo que yo quiero entender es que el fiscal general señalaba que, como se está investigando algo en contra del exdirector provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, él no está inmiscuido en la investigación porque no tiene fuero de Corte Nacional. Si fuese así, yo creo que al día de hoy, inclusive creo que después de su entrevista, se abrió una investigación en la que ya estaría involucrado el doctor Godoy, quien sí tiene fuero de Corte Nacional, es decir, ya le correspondería al fiscal general o a uno de sus fiscales de fuero para que inicie la investigación. Pero la Fiscalía no puede depender de una persona, sino de la institución. O sea, la institución como la Fiscalía debe dar respuestas en estos y todos los casos. Y en este caso es particularmente importante porque es parte de la historia crónica del Ecuador, la metida de mano de parte del Consejo de la Judicatura
en los jueces. Con esto yo no quiero decir que el doctor Godoy sea responsable, pero es mejor que se esclarezca quiénes sí son los responsables y si eso no es también el doctor Godoy. Usted decía, doctor Javier Palacios, audios que no han sido desmentidos. La actuación de este director, Henry Gaibor, que curiosamente salen los audios, se evidencian, denuncia a Felipe Rodríguez y se va renunciando tranquilamente el doctor Henry Gaibor ante el Consejo de la Judicatura y en su renuncia dice: hemos cumplido con el presupuesto, y no dice nada de la materia sustancial, la denuncia de la presión, el llamado al juez Serrano, juez anticorrupción, por el caso, abogando que ponga atención a la defensa de quien luego fue sentenciado. Así es, Miguel, y no solo que nadie ha desmentido el contenido de los audios, sino que en realidad la renuncia del doctor Gaibor y el pedido que le hace luego el Pleno de aceptarle la renuncia para removerlo del cargo, para sacarlo del cargo, reconoce que él estaba involucrado en esos hechos. Porque si el doctor Gaibor no habría hecho la llamada o no habría pedido este favor, entre comillas, al juez Serrano, lo habría salido a desmentir. Habría dicho: ese no es mi voz, eso es falso, no tendría por qué haber renunciado si hubiese sido así. Pero yo al día de hoy no he escuchado una sola defensa sobre lo que Henry Gaibor, o supuestamente Henry Gaibor, le pidió al juez Serrano. Nadie ha dicho de la judicatura, quiero decir, ¿por qué el señor Gaibor tenía que estarle pidiendo esto al juez Serrano? Porque ya de si fue o no fue amenazado, de si el video de Zoom, si le está amenazando o está diciendo que va a morir en la cárcel. Vea, a mí me parece bien extraño, yo no hago penal, pero me parece bien extraño que una persona con los antecedentes de este señor Servio le esté diciendo a su pareja, que a su vez también era abogada, que le van a matar en la cárcel, porque no es la primera vez que estaba en la cárcel. Me parece sumamente extraño eso. Y además estaba diciendo, esta gesticulación es en la lectura del voto salvado, ni siquiera en la lectura del voto de mayoría que le condena, ¿no? Entonces, digamos que al menos es curioso, pero más allá de la interpretación de ese video, el problema no es del video, el problema no es si el señor le amenazó o no le amenazó al doctor Serrano, porque el doctor Serrano por seguridad ha salido del país, entiendo. El problema de fondo es: ¿quién es el que le mandó a dar el mensaje al señor Gaibor y por qué el señor Gaibor estaba presionando a un juez para que falle a favor del narco? Porque ese es el caso. Y sobre eso... Y eso no ha sido esclarecido hasta el día de hoy. Nadie ha dado explicaciones. ¿No han rechazado eso? No. Y el señor Gaibor, qué importante sería que la fiscalía camine en esto, porque ahorita estamos en una fase de investigación previa, es reservada la información, pero yo creo que la fiscalía encontrará en el camino elementos que le lleven a formular cargos a quienes sean los responsables, y ahí vamos a poder también entender la versión del señor Gaibor cuando ya se formule cargos, y que él nos diga, con juramento y todo y que él nos diga quién es el que le mandó a dar el mensaje. Pero sí, a mí me parece que esto es un caso sencillito en la versión del señor Gaibor. Diga usted si es real o es mentira que usted le llama al doctor Serrano. Y para esto habrá una pericia de cotejamiento de voces. Y la segunda pregunta es: ¿quién es el que le mandó el mensaje? Porque usted dice en el audio que usted le manda un mensajero. Y además es tan claro, Miguel, y es tan fácil probar la interferencia, porque según el audio, el doctor Gaibor le hace llamar a través de la coordinadora de la unidad anticorrupción al juez Serrano, y le llama a través de la telefonía interna de la función judicial, es decir, de los teléfonos que tienen los jueces, secretarios, ayudantes judiciales, que debería servir para comunicaciones internas y no para ese tipo de cosas. Pero es facilito, o sea, deberían llamarle a la coordinadora para decir si es verdad que el señor Gaibor le estaba presionando al juez Serrano para que se reúna. Pero si es un caso que, lejos de tenerlo escondido, más bien debería servir como ejemplo para corregir todo este tipo de advertencias. Y yo señalaba, Miguel, en otra ocasión, y que creo que ese es el problema del país, que la ecuación en la administración de justicia ha sido políticos fuertes, jueces débiles, cuando debería ser al revés: jueces fuertes y políticos débiles. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando un político intenta interferir en la administración de justicia, el juez debe preponderar, no el político. Porque aquí el juez, que denunció de la forma que haya sido por estrategia de su abogado, pero lo denunció, está huido del país y no puede volver. Y ninguna autoridad da respuestas de lo que le pasó al juez Serrano. Más bien nos hemos enfrascado en si el delincuente, porque ya está sentenciado, le quiso o no le quiso amenazar al juez Serrano en audiencia, o estaba diciendo que él iba a morir y pobrecito le iban a matar en la cárcel. Ese ha sido el debate hasta el día de hoy. Ahora, ese
en el ámbito penal, la investigación previa reservada. Si volvemos al escenario político, todo esto, por cierto, va a ser ventilado en el juicio político. ¿Esto le afecta o no? Porque hasta ahora tampoco se ha asumido como si fuese una acción aislada del doctor Henry Gaibor. ¿Le afecta o no en el ámbito político al presidente del Consejo de la Judicatura? En mi opinión sí le afecta porque más allá de las declaraciones del doctor Godoy en la Asamblea, de revelaciones que él hizo, de que hay otras interferencias en la Administración de Justicia, que de ser ciertas deben investigarse y sancionarse, sigue siendo opaco el por qué Henry Gaibor fue a hacer eso. Y sobre eso es lo que el presidente debería descargarse en el juicio político. Obviamente ya desde lo puramente jurídico, el presidente va a decir: yo no le nombro, el nombre del pleno lo ha ratificado, la designación del doctor Gaibor nace inclusive del anterior pleno del Consejo de la Judicatura con Solanda Goyes y Yolanda Yupanqui. Sí, eso es verdad desde lo jurídico, pero en el nivel político va un poco más allá, porque es un voto de confianza el que... Aquí lo que van a analizar pudo cambiar. Exactamente, aquí lo que van a analizar es si el doctor Godoy incumplió sus funciones y sobre todo perdió el voto de confianza, que es lo que va a analizar el Pleno de la Asamblea Nacional cuando esto pase ya al Pleno a votación. Pero sin duda afecta, porque lo que queremos conocer, porque una de las funciones del Consejo de la Judicatura es no interferir en la administración de justicia, de las obligaciones más bien, lo que queremos conocer todos es ¿por qué el señor Gaibor fue? Y si el señor Gaibor lo fue a hacer de manera unilateral, sin conocimiento del presidente del Consejo de la Judicatura, bueno, hay que demostrar y hay que ver cuáles son las actuaciones que se han tomado al respecto, ¿no es cierto? Qué importante sería, porque el problema de todo esto y cuál ha sido el vínculo que se le está imputando al presidente del Consejo de la Judicatura es la aparente defensa técnica que ejerció su señora esposa, en este caso, al menos en la fase investigativa en Fiscalía. Bueno, sobre eso hay que aclarar. Se apartó por la razón que haya sido de la defensa, no es que seguía siendo abogada, pero por tras bambalinas, digamos. ¿Por qué se le seguía notificando? ¿Era un error de secretaría o seguía continuando en el patrocinio, más allá de que no iba a las audiencias? Pero ese tipo de cosas sí generan sensaciones de falta de transparencia que sin duda alguna le dañan la imagen de una autoridad. Daña la imagen. Vea usted, el doctor Swing perdió el voto de confianza del Pleno de la Corte Nacional de Justicia y han nombrado a otro presidente encargado. ¿Por qué? Por los hechos de haberle nominado al doctor Godoy, porque esa fue la causa de que perdió el voto de confianza. Ahora el doctor Rodríguez, en una entrevista esta semana en un canal de televisión, ha señalado en Teleamazonas que en criterio de él ya se perdió la confianza en el presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces hay que regresar a ver qué pasó cuando Wilman Terán igual se le empezó a tener sospechas de actuaciones que riñaban con la transparencia. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia le quitó el voto de confianza y se empezó a tramitar los juicios políticos, se activaron los procesos en Fiscalía. Creo que es lo mismo lo que debe ocurrir ahora, con la misma vara. No estoy diciendo que tengan ni de cerca la misma responsabilidad, pero con la misma vara debemos actuar y con la misma vara se debe exigir respuestas. Como esto es político, será cuestión de votos y lograr los 102 votos, los 2/3, va a resultar cuesta arriba, aun cuando hemos escuchado, y esto ha sido público, por un lado los acusadores, la Revolución Ciudadana, y por otro ADN, en donde conocemos que ha habido complejas reuniones internas, la casi totalidad que dice no vamos a defender al doctor Mario Godoy. Sin duda alguna esto depende de ya un ejercicio democrático de levantar las manos, básicamente. Si ADN no pone los votos, el doctor Godoy no será censurado. Más allá de las pruebas de cargo de descargo, o sea, aquí es un tema político, y en lo político si ADN no pone los votos, no van a llegar a los 100 y pico de votos que necesitan. O sea, no hay forma matemática. Pero en ese escenario, ¿gana Godoy pero pierde ADN políticamente? Yo creo que pierde ADN. ¿Y por qué creo que pierde ADN? El presidente de la República le dio una recomendación al presidente del Consejo de la Judicatura. Obviamente no le da una orden, le da una recomendación. Le dice: yo creo que usted debe separarse y defenderse afuera. A mí me parece que el doctor Godoy tiene el legítimo derecho de defenderse, de demostrar si es el caso que le están haciendo una falsa imputación, pero creo que por el bien de la institucionalidad
es mejor que él lo haga por fuera de la institucionalidad. Porque claro, al día de hoy tenemos una zozobra en la función judicial. Porque claro, si el doctor Godoy no se aparta, él tiene que continuar ejerciendo sus funciones, salvo que pida una licencia durante el juicio político. Pero si no, él tiene que continuar ejerciendo sus funciones, y en el ejercicio de sus funciones del Consejo de la Judicatura hay temas trascendentales: la Corte Nacional de Justicia, los jueces en materia constitucional y un sinnúmero de cosas del día a día, la remoción de jueces en el ámbito disciplinario o la sanción de funcionarios judiciales y fiscales inclusive. Entonces es un tema que sí deja una zozobra. En mi opinión, lo más sensato es defenderse desde afuera. Tiene legítimo derecho defenderse, pero no continuar en el cargo. No, yo creo que ya al día de hoy está agotado eso. Está agotado, no le hace bien a la transparencia, más que a la transparencia, a la institucionalidad de la función judicial no le hace bien, y el doctor Godoy tendrá el legítimo derecho de defenderse. Si le han hecho una falsa imputación y él así lo puede demostrar, bueno, también tendrá el derecho de demandar a quienes le hicieron la falsa imputación. Ahora, si no es así, se le declara responsable, bueno, también el Estado tiene el derecho de ir en contra de las personas que están involucradas. Pero creo que al día de hoy el tema del doctor Godoy ha escalado mucho, no le hace bien permanecer ahí. Creo que inclusive la situación de él debe ser compleja en lo familiar y lo personal, no estar afrontando a la par esto, y creo que en ese escenario lo más sensato es defenderse en paz y dejar que la función judicial avance con las personas que estén. Y que el Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario, recupere la senda de la relativa normalidad. Sí, vea usted que además del tema del juez Serrano, han salido dos temas igual a relucir de esta presunta denuncia por actos de corrupción en la asignación de contratos y actos inclusive graves como de presuntos acosos dentro de la institución. Me parece que se necesita un baño de... Y un ejecutivo del Consejo de la Judicatura se ha denunciado, lo hizo Teleamazonas, que se divorció en 30 días rápidamente, sin que conozca la otra parte. Imagínese. Mira, hay serias presuntas irregularidades que están dañando el ambiente. Sí, sin duda. Yo creo que el Consejo de la Judicatura, por coincidencia o no, pero le han venido avatares muy continuos. Y cuando esto ocurre, lo más sensato es quitar de raíz, ¿no? O sea, creo que hay que hacer una investigación profunda y removerles a todas estas personas. Aquí hay, sin duda todas las personas que son acusadas de cualquier acto irregular tienen el legítimo derecho a defenderse. Pero una cosa es el ejercicio del derecho a la defensa y de determinar responsabilidades en el ámbito que corresponda, y otra cosa es preservar la transparencia e institucionalidad. Y ante la duda, o sea, donde no puede existir duda sobre la transparencia es en la administración de justicia. Porque si yo empiezo dudando de que en la administración de justicia hay transparencia, ¿cómo puedo tener seguridad de que luego el juez falle de forma objetiva? Entonces ahí hay que cortar de raíz, hay que limpiar eso y garantizar no a las personas, sino a la institución. Yo creo que el Pleno del Consejo de la Judicatura, quizás a diferencia de los últimos 7, 8 años, tiene una mayoría sólida. No se ve mayor conflictividad en el Pleno del Consejo de la Judicatura. Creo que puede avanzar, o sea, no es un problema, no es que una persona hace mayoría, no, más bien han votado. Como hubo en su momento con Terán. Así es, o sea, vea, Terán eran consejos más complicados porque tenían mayorías casi que móviles, o sea, la doctora Maribel Barreno en su momento era mayoría de un lado, luego fue mayoría del otro lado. Ya, ese tipo de cosas me parece que ahora no existe, más bien existe una institución sólida. Han votado la doctora Magali Ruiz, el doctor Favar, el doctor Cuadros, el economista Larco. Lo que han hecho es actuar, por ejemplo, con los jueces anticorrupción, darles la carta de que están apenados, etcétera, y le excluyen al doctor Godoy porque evidentemente el doctor Godoy ahí tiene un conflicto con los jueces anticorrupción. Entonces creo que se debe ponderar qué está primero, el interés de la función judicial, y lo personal creo que debería pasar a un segundo momento. Un tema complejo que tendrá que terminar próximamente. Así es. Y veamos en el ámbito político la respuesta que se dé en la Asamblea Nacional. Sí, que continúen las investigaciones, que en la Asamblea se devele lo que tenga que develarse, que los legisladores den su voto responsable por lo que ocurra y que la Fiscalía actúe y determine las responsabilidades a las que haya lugar. Bien, muchas gracias al jurista y constitucionalista doctor Javier Palacios. El juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, que esté en desarrollo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, al igual que la investigación penal que es reservada en la Fiscalía
del Estado. 8:28 minutos, vamos a una pausa. Ya volvemos. Diálogo previsto con el director de movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, ingeniero Alex Pérez, para hablar temas de interés en la capital, como la implementación de la tercera placa y las campañas de prevención vial, entre otros. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre